y recién describimos la morfología de cada estadio. Luego pasamos al ciclo, luego del ciclo la patología, sintomatología, diagnóstico, tratamiento, prevención o complicaciones. No siempre es un orden, ¿ya? Así que cuando deban de ver algo, primero siempre hablan de la parte física, morfológica, clasificación, morfología, luego la patología, ¿ya? Así para ser ordenados. Ok, nematelmitos. Ya este grupo de arriba ya los habíamos revisado, ¿cierto? Protozoarios, ¿recuerdan? Todos los protozoarios pertenecen a una sola clase de parásitos, al reino, digamos, protozoal, porque son parásitos unicelulares, todos microscópicos y pequeños. Hay otro grupo, aparte de los protozoarios, que se llaman los metazoos, metazoarios. ¿Qué son estos metazoarios? Parásitos pluricelulares. Entonces, todo organismo pluricelular se denomina metazoario. Estos metazoarios se dividen en dos grupos: los helmintos, que son pluricelulares de cuerpo blando, y los artrópodos, que también son pluricelulares de cuerpo duro. Entonces, ambos están en la clase metazoos. Entre los helmintos, los parásitos de cuerpo blando, se dividen nuevamente en dos: nematelmintos y platelmintos. La diferencia es el tipo de cuerpo. En sus estadios adultos, los nematelmintos tienen el cuerpo cilíndrico, son los de cuerpo circular, parecidos a un tallarín, ¿verdad? Algo así. Y los otros, los platelmintos, tienen cuerpo plano. Entonces nos vamos a dedicar al bloque nematelmintos. Entonces, esta clase de parásitos nematelmintos, entonces, son parásitos pluricelulares, de cuerpo blando y además cilíndrico, en sus estadios avanzados, o sea, en el estadio de adulto. ¿A quiénes tenemos acá? Trichuris, ascaris, oxiurus, mucinarias y estrongiloides. ¿Ya? Bueno, características generales. ¿Qué sabemos de manera general en todos? Tienen tres estadios básicos. Huevos, ahora todos tienen un estadio inferior que es el huevo. Ya no hay quistes y protozoides, sino huevos. Tienen estadios larvales, larvas. Las larvas son como el adulto, pero muchas pequeñas. ¿Cuántas mudas de larvas hay? Generalmente hay 5 mudas de larva. Larvas L1, L2, L3, L4 y L5. Después de la L5 se forman los adultos. Entonces hay 3 estadios: huevo, larva y adulto. Adultos de los nematelmitos, de cada uno. Los huevitos son diferentes en todos los parásitos. Esa es la característica morfológica diferencial, una de las diferenciales, ¿ya? Los adultos. Las larvas dijimos que son 5 mudas, ¿no? Para muchos parásitos, las primeras mudas, las primeras 3, son importantes: la L1, L2 y L3, que hay que diferenciarlas bien, ¿ya? Luego vienen los adultos. En los adultos, como son gusanos grandes, casi todos ellos son gusanos, es decir, prácticamente como los de tierra, pero estos son parásitos. En ellos hay dimorfismo sexual, o sea que hay diferenciación sexual. Hay gusanos, hay adultos macho y adultos hembra. ¿Cómo reconocemos a los machos y a las hembras? Primero por el tamaño. En esta clase de nematodos, el adulto más grande es la hembra, la de mayor tamaño y la de mayor grosor, la que domina el reino de estos gusanos, ¿no? La que lleva el mando de la casa. ¿Por qué la hembra es tan grande? ¿Por qué necesita ser grande, larga y la de más volumen? Por los huevos. Los huevos, prácticamente es la que germina los huevos, los procrea, los fertiliza y luego los libera, ¿no? Entonces la hembra tiene un objetivo en la familia nematodos, que es perpetuar la especie. Entonces ella está dedicada a la reproducción. Mucho en cuanto a patología va a producirse por el estadio y la permanencia de la hembra más que del macho, ¿ya? Y el macho tiene el tamaño más pequeñito, es la mitad en tamaño en relación a la hembra generalmente, y es más delgadito. ¿Cuál es el objetivo del macho? Copular a la hembra. Copular a la hembra. O sea, solamente existe para hacer los favores a la hembra, ¿no? Ok. ¿Cómo se puede reconocer al macho y a la hembra? Por la terminación Extremo posterior. proximal. El extremo posterior recto en la hembra
posterior encurvado o enrollado es el macho. ¿Ya? El macho. Generalmente el macho copula una vez con la hembra y luego muere el macho y es eliminado por el tránsito intestinal. Entonces ven, en esta pareja es obligado fiel, ¿verdad? Es un fiel obligado porque solo tiene la oportunidad de hacer una cópula y actualmente muere, ¿no? Así debería ser nuestra sociedad. La fidelidad sería prácticamente el punto principal, ¿no? Bueno, entonces una sola pareja y una cópula, ¿ya? Una cópula. Entre el macho y la hembra, habíamos dicho que el tamaño es bastante importante reconocer. Hay distintas longitudes. El nematelminto más grande es el ascaris y el nematelminto más chiquito es el strongyloides. Entonces hay diferentes tamaños, pero hay un extremo en ello, en ascaris, y uno muy pequeñito que es strongyloides, ¿ya? Luego, estos gusanos persisten en el intestino gracias a un elemento de fijación, a algo que tengan que les permita quedarse en el intestino. ¿Qué elementos de fijación tienen? Algunos tienen una lanceta en la cabeza, otros suelen tener dientes, otros tienen labios carnosos, algunos tienen extremidades afiladas o aletitas cefálicas. Entonces, alguno tiene algún tipo de elemento de fijación para vivir y quedarse en el intestino. Al describir cada uno vamos a ver cuál es su elemento de diferenciación, ¿ya? ¿Qué más? Internamente, como son parásitos grandes, estos ya tienen aparatos y sistemas. Dentro de los aparatos y sistemas tienen de manera muy importante el aparato digestivo. Tienen aparato digestivo incompleto. ¿Por qué? Porque este aparato digestivo tiene boca, tiene esófago, un esófago diferente en cada nematelmito, no tienen estómago, intestino y un esbozo de ano, ¿no? Entonces no hay estómago, es lo único que no hay, ¿ya? Boca, esófago, esbozo de intestino y un borde anal. Entonces los nematelmitos son los que nunca van a sufrir de gastritis, ¿no? Coman lo que coman, hagan lo que hagan, el esófago que tienen. Por eso se los reconoce en cada género y en cada especie, ¿ya? Entonces el órgano diferencial en el adulto a veces es el esófago. ¿Cuántos tipos de esófagos? Háganme recuerdo de borrar luego la página. El oxylis. Hay varios tipos de esófagos. Entonces acá vamos a hacer más o menos un esquema de los tipos de esófagos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Hay un esófago, decía su compañera, que tiene abultamientos pequeños con pequeñas divisiones estrechas, que parece como un collarcito de cuencas, ¿verdad? Como los rosarios, así, ¿ya? Este esófago se llama esófago moniliforme, porque tiene pequeños abultamientos segmentados. Esófago moniliforme. Moniliforme. ¿Ya? Eso, moniliforme. ¿En qué tipo de nematelmintos encontramos en trichuris? Los trichuris tienen, por ejemplo, este tipo de esófago, ¿ya? Se ve ahí en la imagen, ¿verdad? ¿Ven ahí? De aquí, de la parte anterior, esta es la parte anterior, hasta la mitad del cuerpo es esófago, imagínense. Todo ello es esófago, ¿ya? Moniliforme. Bien. Hay otro tipo de esófago que tiene una sola zona delgada, un gran bulbo y otra zona delgada. Luego ya vienen los intestinos. Este esófago se llama esófago oxiuriforme. ¿En qué parásito está? Ven que se debe al nombre, ¿verdad? El nombre del parásito se debe al tipo de esófago. Oxiuriforme. La terminación no la estoy escribiendo porque es la misma, ¿ya? Oxiuriforme. Entonces, con un bulbo en la parte media. Al centro y los dos extremos largos. Luego hay un esófago de algunos estadios larvales iniciales que presenta dos bulbos
con un istmo, una zona estrecha, así. Este esófago se llama esófago raditoide o raditiforme, ¿bien? Esófago raditoide o llamado esófago el reloj de arena. Esófago raditoide. Raditoide. Un esófago en forma de reloj de arena, con dos abultamientos y un istmo, un estrechamiento en la parte central, ¿ya? Las larvas en estadio L1 de ursinarias y de estrongiloides tienen este tipo de esófago, por eso se llaman larvas raditiformes o raditoides, las L1. Entonces, todas las larvas L1 presentan este tipo de esófago, particularmente en ursinarias y en estrongiloides, ¿ya? Entonces, hay una larva raditoide de ursinaria y una larva raditoide de estrongiloides también. Luego hay un esófago que tiene una parte delgada y larga y el abultamiento está en la parte final, el bulbo está al final. Este esófago se llama esófago estrongiloide. Esófago estrongiloide. Está presente en las larvas L2 de ursinarias y de estrongiloides también, incluso en adultos de estrongiloides y en adultos también algunos de ursinaria, ¿ya? Por eso existe una larva estrongiloide de estrongiloides y una larva estrongiloide de ursinarias. O sea, el segundo nombre se debe al estadio larval y el tercer nombre a la especie de parásito, ¿ya? Entonces, repito. El esófago estrongiloide es el que tiene el bulbo en la parte inferior. ¿En qué parásito lo vemos? En el estadio larval, en las larvas L2 de ursinarias y L2 de estrongiloides. Entonces, cuando uno reconoce una larva y ubica que tiene un esófago en un solo bulbo, entonces le va a llamar larva L2 de ursinaria o larva L2 de estrongiloides, ¿ya? De ursinaria o de estrongiloides. Entonces llevan los dos nombres, larva estrongiloide de estrongiloides. Un nombre se debe al estadio larval y el otro nombre al parásito, ¿ya? Al parásito. También encontramos este mismo tipo de esófago en adultos de ursinaria y en adultos de estrongiloides. Y finalmente, el tercer tipo de esófago es este delgadito y largo que no tiene abultamientos. Se llama esófago filiforme. Esófago filiforme. Este esófago está presente en larvas en estadio L3. Hay esófago filiforme o filariforme. La larva se llama filariforme en ursinarias y también hay una larva filariforme en estrongiloides. Entonces, ese es el esófago que no presenta abultamientos, ¿ya? No presenta. Entonces, hay distintos tipos de esófagos y la mayor parte de los nematelmintos se reconocen por la forma del esófago y a eso se debe el nombre, ¿ya? Larva filariforme, larva estrongiloide, larva raditoide, Oxyurus y Trichuris, ¿verdad? Trichuris. El esófago entonces es importante. Eso en el aparato digestivo. Ahora, otro aparato que tienen los nematelmintos es el aparato reproductor, porque tienen que reproducirse, ¿verdad? Como hay machos y hembras, el aparato reproductor es típico en las hembras y en el macho, como en los organelos sexuales, igual en los humanos, ¿no? Tiene los mismos organelos. En las hembras, por ejemplo, ¿qué encontramos? Hay un útero, hay una especie de esbozo vaginal, existen ramificaciones uterinas, que es donde se acumulan los huevitos en forma a veces longitudinal, a veces en cúmulos o en ramitas, en pequeñas ramitas. E importante en el aparato reproductor, el oviducto, el conducto por donde se eliminan los huevos, ¿ya?
Eso es importante en el aparato reproductor femenino. Entre los organelos del aparato reproductor masculino encontramos testículos, importante. Organelo importante, la espícula, que es el organelo para copular a la hembra, la espícula. Y ¿qué más encontramos? En algunos encontramos bolsas copulatrices, ¿ya? En algunos. Entonces el aparato reproductor masculino tiene principalmente eso. Obviamente tiene conductillos, diferentes, muchas otras cosas más, ¿ya? Y luego encontramos otro sistema en los gusanos, que es el sistema neuromotor. En uno viene el sistema nervioso y el aparato locomotor vienen en un solo sistema que se llama sistema neuromotor. ¿Cómo están conformados los sistemas neuromotores? En función a cordones, o sea que hay cordones longitudinales que empiezan desde la parte de arriba hasta la parte posterior. Si este es el cuerpo de un gusanito, entonces los cordones nerviosos van desde la parte anterior hasta la región posterior en forma de cordones nerviosos. Hay anteriores, posteriores y laterales. Estos cordones nerviosos en la parte más anterior y la de arriba se unen formando anillos, igual que en la parte posterior. El anillo superior, que está en la parte más anterior, cercano a la cabeza y el cuello del gusano, se llama anillo periesofágico. Es una conjunción de los cordones nerviosos. Anillo periesofágico, porque está a la altura del esófago, ¿ya? Y al otro lado, el otro anillo se llama anillo circunfloacal. ¿Qué es importante saber de este aparato neuromotor? Primero, que le permite movimiento a las larvas y a los adultos, y el movimiento es en forma de reptación, es decir, se mueve así, de manera conjunta, ¿no? Hace movimientos de reptación, circulares, digamos, y más o menos conjuntos, ¿ya? Así es como se mueve un gusano. El aparato neuromotor está, como ven, en todo el cuerpo del gusano. Si el gusano llega a ser segmentado por alguna razón, si se corta el cuerpo del gusano, pues el gusano queda inactivo, queda muerto. Habitualmente no regeneran y pierden motilidad. No es lo mismo que en los platelmintos. En los platelmintos hay segmentos, están formados por pequeños segmentos y cada segmento tiene movimiento propio. Tiene cordones transversales, no longitudinales. Entonces, cuando uno secciona una tenia, por ejemplo, corta el cuerpo de la tenia, la mitad que está unida a la cabeza vuelve a crecer y está viva, o sea, sigue activa. Y la otra mitad, bueno, se elimina y tiene también movimiento. En cambio, uno secciona el cuerpo de un hematelminto y este ya murió, no regenera. Entonces, porque sus cordones son longitudinales. Además, en los gusanos, el tratamiento se basa en la inactivación del sistema neuromotor de los gusanos. ¿Qué quiere decir? Que los medicamentos antiparasitarios para nematelmintos no son útiles para matar al gusano, no los matan, solamente los paralizan. ¿Cómo los paralizan? Bloqueando al sistema neuromotor. Y sabemos que todo sistema nervioso y motor funciona en base a las entradas a las bombas de calcio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los medicamentos? Bloquear los canales de calcio. Solo depende en qué fase los bloquean, en la fase de contracción o en la fase de relajación. Entonces, la parálisis que pueden provocar cada tipo de medicamento o es una parálisis espástica o es una parálisis flácida. El gusanito queda paralizado. ¿Y quién lo elimina hacia afuera? El peristaltismo. El medicamento no tiene que matar a la larva, porque una larva muerta dentro, un gusano muerto dentro, produce mucha toxicidad. Elimina toxinas, activa el sistema inmunológico, la respuesta alérgica, y hace que esa toxicidad del gusano muerto haga que las otras larvas empiecen a huir. Y si vivían en el intestino, empiezan a romper las paredes del intestino y migran a otros lugares. Entonces no es nada bueno tener a una larva muerta dentro, porque las otras se sienten adheridas, empiezan a huir y producen síndromes de migración de larvas adultas, ¿ya? O sea, de estadios adultos. Entonces,
nada bueno, ¿ya? Nada bueno. Mejor si el medicamento no mata a la larva y solo la paraliza, y el peristaltismo termina eliminando al gusano, ¿ya? Entonces, eso es importante. Debemos tener en mente de que no necesitamos matar a los nematelmintos. Es mejor no matarlos, porque agredidos entre ellos se produce más daño y producen más daño a los que tienen, ¿ya? ¿Qué más? Hay aparatos que no tienen. Por ejemplo, los nematelmintos no tienen aparato circulatorio, no tienen aparato respiratorio y no tienen ningún tipo de sistema osmorregulador. Entonces no hay, ¿ya? No hay. Particularmente respiratorio y circulatorio, ¿no? No tienen, ¿ya? No tienen. Listo. Esto en cuanto a las características generales. La patología en estos depende de la carga parasitaria. En todos. Hay uno solo que depende además del sistema inmunológico, que es estrenofiloides, pero casi todos dependen de la carga parasitaria, de cuántos huevos llegan y cuántos adultos se forman, ¿ya? Bueno, eso es entonces lo que es común a todos los nematelmintos. Eso se repite en todos, ya no lo vamos a repetir, entonces ya saben, ¿ya? Bueno, describamos entonces los primeros. Trichuris. Trichuris trichura, la especie es, el parásito es Trichuris y la